Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces de una vez la clase. Como siempre, espero que todos se encuentren bien de salud y por su casa también todo esté tranquilo, a pesar que esta madrugada tuvimos pues un sismo, ¿no? Un pequeño movimiento telúrico, no hay pues que alarmarse, siempre va a ocurrir eso porque estamos en una zona sísmica, ¿no? Lo que sí hay que pues educarnos, ¿no? De cómo reaccionar a esas situaciones y también conversar eso con nuestra familia. A veces la prensa aumenta todo, ¿no? Hace pues que la gente tenga más miedo de las cosas y eso pues está mal, ¿no? Dicen que va a pasar pues algo más grande y todo lo demás y esos jóvenes nadie lo puede prever, ¿no? O sea, el siguiente sismo puede pasar de acá a 5 segundos o de acá a 100 años, ¿no? Porque nadie pues prevé eso, ¿no? Lo que sí hay que saber cómo actuar ante esas situaciones y sobre todo orientar pues a las personas mayores en nuestras casas, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar esta semana corresponde al tema número 22, lo pueden ver ahí en pantalla, titulado pues estequiometría número 2, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de este capítulo relacionado pues con la estequiometría, donde vamos a desarrollar cálculos en las reacciones químicas, pero bajo dos nuevos conceptos, ¿no? Vamos a hablar en esta clase del concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, que vienen a ser reactantes jóvenes que van a venir como información adicional, ¿no? A lo que normalmente viene en un problema, porque los problemas de estequiometría hemos visto en la clase pasada, todos tienen la misma forma, viene una cantidad de datos, me piden algo, balanceo la ecuación y establezco una proporción definida, ¿no? Para los cálculos, y eso era todo. Pero ahora vamos a ver ejercicios donde me van a venir mayor cantidad de información, sobre todo para los reactivos o reactantes, de tal manera, jóvenes, que yo tengo que analizar esos datos para saber quién de ellos se va a consumir completamente y quién va a sobrar en esa reacción, ¿no? Porque en los problemas pasados solamente tenía un dato y se suponía que los otros se utilizaban también en las cantidades justas, ¿no? Ahora no va a ser así. Bien, vamos a decir, jóvenes, para entender estos conceptos, que a menudo en las reacciones químicas no se emplean siempre las cantidades justas de reactivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero combinar hidrógeno con el oxígeno para formar el agua, la ecuación balanceada me dice las cantidades exactas que yo debo pues utilizar de cada uno de los reactantes. Cuánto de hidrógeno, cuánto de oxígeno. Pero ya a nivel de los problemas no se respetan esas cantidades, a veces se coloca más de uno o más de otro, ¿no? Entonces, cuando se tiene pues cantidades que no están en la proporción adecuada, siempre uno se va a consumir completamente y otro va a sobrar. El que se consume completamente se conoce como reactivo limitante o reactante limitante, ¿no? Mientras que el que sobra se conoce como reactivo en exceso y este que va a sobrar se va a recoger al final junto con los productos. Todos los cálculos químicos que vamos a hacer van a ser con el reactivo limitante, porque cuando él se agote, la reacción se va a detener y ya no va para más, o sea, va a limitar la cantidad de productos que vamos a obtener. Puede pues que haya más de los otros componentes, pero si no hay uno, la reacción ya no va a seguir, ¿no? En teoría, entonces, se dice que el reactante que se consume primero y completamente se va a denominar reactivo limitante. El nombre, jóvenes, tiene que ver porque este reactante va a limitar la cantidad de producto a obtenerse. Una vez que se agota este reactante, la reacción termina, independientemente de las cantidades de los demás que haya, ¿no? Con el reactivo limitante se van a hacer todos los cálculos. Y eso es fundamental, jóvenes, ¿ah? Porque como hemos dicho, en la realidad, muchas veces las cantidades que se utilizan no son pues las adecuadas, no son así al azar, ¿no? Eh, Pongo tal cantidad de sustancia, tal cantidad de otra sustancia y no me he fijado pues en la proporción, ¿no? Para saber exactamente cuánto se necesita de cada uno. Estos jóvenes de limitar la cantidad de productos se puede entender muchas veces con varios ejemplos, ¿no?
El ejemplo más común que ponen, pues, es cuando se prepara algunos tipos de alimentos para la venta. Por ejemplo, si ustedes un día quieren, pues, dedicarse al negocio y venden hamburguesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hamburguesa es el producto final. Ustedes deben tener los reactivos o reactantes para preparar la hamburguesa. ¿Qué cosas son? Principalmente pan, la hamburguesa en sí, ¿no? Que es el trozo de carne, y las cremas, de repente, ¿no? Y la ensalada. Entonces, ustedes jóvenes cuando van a preparar la hamburguesa, muchas veces no utilizan pues las cantidades justas, ¿no? Para obtener un número definido pues de hamburguesas que se va a vender. Por ejemplo, ese día de repente compraron 50 panes y solamente encontraron pues 30 trozos de carne que son la hamburguesa, ¿no? Entonces, el pan está de más. Él va a sobrar de todas maneras, ¿no? Porque cuando ustedes van a preparar el producto, deben reunir pues uno de cada uno, ¿no? ¿Quién va a limitar la cantidad de producto a obtenerse? El que está en menor cantidad, o sea, en este caso la hamburguesa. Por más que haya, si ustedes solamente tienen 30 hamburguesas y tienen pues 40, 50, 60 panes, no van a poder vender más porque le falta uno. Uno se va a agotar primero y ahí ya se va a acabar la venta. Independientemente de cuánto pan haya, de cuánta ensalada haya, de cuánto pues cremas tengan ustedes, ¿no? Siempre va a haber una sustancia que es la que se va a consumir primero y una vez que se agota, el resto queda pues intacto, ya no va a consumirse y se va a recoger al final de la reacción como sobrante. Ese reactante o reactivo o esa sustancia, o si pueden llamarle insumo, que se va a consumir completamente, es el reactivo limitante. Y siempre hay que conocerlo porque conociendo a él podemos predecir pues cuánto se va a obtener al final, ¿no? Porque los otros pueden sobrar, pero si no hay uno, no se puede hacer pues más, ¿no? Bien, a continuación vamos a indicar algunos ejemplos, así como hemos mencionado, de cómo se puede reconocer a un reactivo limitante en algunos procesos comunes, ¿no? Que se desarrollen en casa o en laboratorio, son comunes, ¿no? Normalmente, jóvenes, el reactivo limitante es el que va a estar en menor cantidad y muchas veces va a ser el reactivo que es el más caro, ¿no? Como es más caro, siempre se compra poquito, ¿no? Y se busca, pues, que se consuma todo. Mientras que el reactivo que va a sobrar, que son reactivos en exceso, son reactivos baratos, ¿no? Baratos que pueden sobrar, inclusive lo pueden volver a usar, ¿no? Como el caso del pan con hamburguesa, ¿no? El pan, pues, es barato, ¿no? Pues podemos comprar más. En cambio, la hamburguesa pues está más cara, ¿no? Entonces eso debe comprar contadito y se debe buscar la manera de venderlo pues todo, ¿no? De agotarlo todo. O sea, de esa manera, cualitativamente, ustedes pueden reconocer quién es el reactivo limitante. Aquí hay algunos ejemplos. Combustión de una hoja de papel. Cuando se quema, jóvenes, una hoja de papel, el papel, o sea, la celulosa, el papel reacciona con el oxígeno del aire. Estos son los dos reactivos, ¿ah? Celulosa y oxígeno. ¿Cuándo termina la reacción? Cuando se agota el papel o se agota el oxígeno. Obviamente, pues el papel, porque el oxígeno del aire pues está en toda la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿quién limita la reacción? O sea, ¿quién detiene la reacción, ¿no? El que se agota primero, entonces el reactivo limitante aquí sería pues la hoja de papel. El reactivo en exceso, ¿quién sería? Pues el oxígeno del aire, ¿no? Porque eso está pues en una cantidad enorme. Entonces, siempre el componente que va a estar en menor cantidad o menor proporción estequiométrica, para ser más exacto, va a ser el reactivo limitante. Disolución de la sal de Andrews en agua. Sobre la sal de Andrews es un antiácido, ¿no? Para que ustedes lo puedan beber y calmar la acidez, esta sal debe reaccionar con el agua, ¿no? Con el agua para que ustedes lo puedan beber. O sea, la reacción ocurre entre la sal de Andrews y el agua. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién se usa en pequeña cantidad y quién se usa en mayor cantidad? Obviamente, pues el reactivo limitante va a ser pues la sal de Andrews, porque ustedes a la sal de Andrews no le van a echar una gotita de agua, ¿no? Sino pues a una cantidad grande de agua le van a echar pues la sal de Andrews para que toda la sal se disuelva y se aproveche. Se aproveche. La sal de Andrews sería pues el reactivo limitante y el agua sería pues el reactivo en exceso. El agua va a sobrar. Síntesis del amoníaco. Para producir el amoníaco, jóvenes, se utiliza dos gases, nitrógeno e hidrógeno. ¿Quién estará más caro? A ver, ¿quién creen ustedes que estos dos insumos serán más caros? Depende pues de cómo lo obtengan.
El nitrógeno lo puedo sacar del aire, jóvenes, porque el 70% a 80% del aire es nitrógeno, ¿no? En cambio, el hidrógeno es un gas que así nomás no existe. Es un gas, pues, que es combustible muy costoso. Es por eso que en esta reacción también industrial, vamos a decir que el reactivo limitante es el hidrógeno, porque es un reactante caro. En cambio, pues el nitrógeno lo reactivo en exceso porque fácilmente lo puedo sacar del aire. Si sobra, no importa, lo puedo volver a usar y volver a usar y volver a usar. Elaboración de un analgésico en comprimido, por ejemplo, el paracetamol para calmar el dolor. Ustedes habrán visto, jóvenes, que en esos comprimidos, ¿no? Que son pues polvo machucado en forma de cápsula, ¿no? Habrán leído, ¿no? En las hojitas de venta que dice, pues, paracetamol 500 miligramos, pero el comprimido no es 500 miligramos, ese comprimido debe tener, pues, 1 o 2 gramitos, ¿no? 500 miligramos es el paracetamol, el reactivo limitante, es el componente más importante, el más costoso y el que se va a agotar. Cuando ustedes lo consumen, ese reactivo limitante va a reaccionar, pues, con ciertos compuestos de nuestro cuerpo y va a calmar el dolor. En cambio, el otro relleno, ¿no? del comprimido normalmente es azúcar, es lactosa, ¿no? Ese reactivo en exceso porque sobra. Siempre en todos fármacos jóvenes que son comprimidos, el reactivo limitante es el principio activo, es el fármaco, ¿no? Mientras que el reactivo en exceso es el relleno. Normalmente en los comprimidos, así como el ibuprofeno, ¿no? El paracetamol o el naproxeno, son azúcar lactosa. Siempre el reactivo limitante es el componente más importante y que está en menor cantidad o que es el más costoso. Blanqueamiento de manchas con lejía. Aquí, jóvenes, va a ocurrir reacción entre la lejía, ¿no? El blanqueador de la lejía y los pigmentos, pues, de la mancha de la ropa, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí, ¿quién sería, pues, el reactivo limitante? O sea, ¿quién se consume primero? ¿La lejía o el pigmento, no? Obviamente, pues, el pigmento, porque va a estar en pequeña cantidad, ¿no? Ustedes van a estar, no van a echar, pues, una gotita o exactito lejía para que se quite la mancha, ¿no? Siempre utilizan una cantidad mayor para que se quite, pues, el pigmento y, si es posible, sobre, ¿no? Para que por ahí de repente hay otra manchita y se elimine, ¿no? Entonces, el reactivo limitante, el que se consume primero, va a ser el pigmento, y el reactivo en exceso va a ser, pues, la lejía. Esos, jóvenes, en términos cualitativos, o sea, viendo los componentes nada más, ¿no? En términos cuantitativos, ya midiendo números, cantidades numéricas, se procede de otra manera para identificar el reactivo limitante. Vamos a indicarlo acá. Los reactivos limitantes, por lo general, hemos dicho, son insumos muy costosos, por lo que se debe garantizar su consumo de forma completa. O sea, sí o sí se deben acabar, porque son caros. Yo no puedo hacer que sobre, porque me costaría, pues, dinero, ¿no? Volver a comprar otros y reemplazarlos, ¿no? Por eso, para consumir el reactivo limitante, siempre se emplean, jóvenes, reactivos en exceso, que son insumos baratos, y se utilizan en mayor cantidad para garantizar que los otros sí se agoten. Por ejemplo, si hablamos de la reacción de combustión, donde se utiliza combustible, ¿no? El combustible es el insumo más caro, entonces él va a ser reactivo limitante, porque yo voy a buscar que todo el combustible se agote, ¿no? ¿Por qué? Porque está caro, yo no lo puedo botar, no lo puedo, pues, eh, guardar, porque, o sea, es el reactivo que más se usa, ¿no? Mientras que los reactivos en exceso sería, pues, el aire, ¿no? Porque los combustibles se queman, pues, con aire. Ahora, el reconocimiento cuantitativo de reactivo limitante, o sea, en cantidades numéricas, se determina a partir de la proporción en la cual se combinan los reactantes. De acuerdo con la ley de proporciones definidas, la ley de Proust, que hemos visto en la clase pasada, las masas de las sustancias que participan en una reacción se encuentran en una proporción constante y definida. Esa proporción representa las cantidades justas que se deben emplear de cada reactante. Porque si alguno está por encima de esa proporción, va a sobrar. O si está por debajo, va a consumirse completamente. Entonces, conociendo esa proporción, yo puedo saber quién va a ser reactivo limitante también y quién va a ser reactivo en exceso. Por ejemplo, tenemos esta ecuación química, fíjense en este cuadro, ¿no? Una molécula CH4 reacciona con O2 y genera estos productos. Aquí me interesan solamente los reactantes, estos dos. De acuerdo, jóvenes, con las masas atómicas y la ecuación balanceada, de este CH4 va a participar 16 unidades, porque hay un carbono que es 12,
con 4 hidrógenos sale 16. Y del oxígeno participan 2 moléculas de O2, 2 veces 32, porque cada oxígeno vale 16. Operando aquí sería 16, 64. Simplificando, puedo sacar 16 agua y la proporción sería de 1 a 4. Significa, jóvenes, que para que todos los reactantes se consuman, sus masas deben estar en la proporción de 1 a 4, siempre de 1 a 4. Porque si alguien está fuera de esa proporción, o va a sobrar o va a faltar. Es así. Ahora, la cantidad de producto que se va a obtener ya depende de la ley de conservación de la masa, ¿no? Porque aquí 16 más 64, 80 gramos. 1 más 4, 5. Siempre se va a obtener la cantidad de producto que es igual a la suma de la masa de los reactantes por ley de conservación de la masa. Pero aquí, como le digo, en este análisis me interesa solamente los reactivos. Proporción de 1 a 4 para que todo se consuma. Significa, jóvenes, que si yo utilizo 1 gramo de este CH4 y quiero que todo se consume, debo utilizar justo 4 gramos de oxígeno. Y se formará 5 gramos de producto. En estos primeros análisis, no hay reactivo limitante ni hay reactivo en exceso porque todo se combina de acuerdo a la proporción. Si yo quiero, jóvenes, combinar 10 gramos de CH4, de acuerdo con la proporción, debo utilizar 40 de oxígeno, proporción de 1 a 4, y se formará 50 gramos de producto. Aquí tampoco hay reactivo limitante ni reactivo en exceso porque ambos se van a combinar completamente. Si utilizo 5 kilogramos de metano, que así se llama él, de acuerdo con la proporción, debo utilizar 20 kilogramos de oxígeno. Y se saldrán, aquí sería 27, ¿no? Acá. Tampoco hay pues reactivo limitante ni reactivo en exceso. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si yo utilizo 3 gramos de metano y de acuerdo con la proporción debería utilizar 12 de oxígeno? Pero no utilizo 12, utilizo menos de 12. Entonces, ahora el que está en menor cantidad sería, pues, menor cantidad en la proporción, ¿ah? Sería reactivo limitante. Estos 8 se van a consumir, pero estos 3 no. ¿Por qué? Porque para que se consuman estos 3, yo necesito 12 de él, y no tengo 12. ¿Por qué 12? Porque la proporción es de 1 a 4, ¿no? Entonces, estos se van a consumir, y antes que se acaben los 3 gramos, los 8 ya se habrán desaparecido. Ahora, yo puedo saber cuánto se ha consumido de estos 3, porque yo sé que este 3 va a sobrar, ¿ah? Porque de estos 3 necesitaría 12 del otro, y no hay 12. De acuerdo con la proporción, si de él utilizo 8, ¿no? De él debería utilizar solamente 2, ¿no? Proporción de 4 a 1, ¿no? 8. Como tengo 3, de él va a sobrar, pues, que se va a recoger al final. El reactivo limitante es el oxígeno, porque para que se combinen estos 3, acá necesitaría 12, y no hay 12. En el otro caso, miren, si de él utilizo 15, por la proporción de él utilizaría 60, pero aquí he puesto 100. 100 pues es más de 60, significa que ahora en este caso él va a sobrar. ¿Cuánto va a sobrar? Va a sobrar 40. ¿Cuánto se va a combinar? Solamente 60, ¿no? 60 más estos 15 me darían 75 miligramos de producto, pero sobrarían pues 40. Ahora el reactivo limitante es el CH4, ¿no? Porque para 15 solamente necesito 60, de acuerdo con la proporción, pero tengo 100, va a sobrar. Entonces, cuantitativamente, si yo quiero saber quién es reactivo limitante en exceso, debo analizar esa proporción, ¿no? Debo analizar esa proporción. Y van a ver, jóvenes, que esa proporción es un cociente. O sea, si ustedes dividen, miren, 1 entre 1, 4 entre 4, les va a salir 1. Son iguales. 1 entre 10 y 4 entre 40, sale pues lo mismo. 1 entre 5 y 4 entre 20, sale lo mismo. Pero si ustedes dividen 1 entre 3 y 4 entre 8, ya no sale lo mismo. ¿Por qué? Porque estas cantidades ya no están en la proporción. Entonces, una forma de darse cuenta cuando hay un reactivo limitante y cuando hay un reactivo en exceso es haciendo esos cocientes, ¿no? Y eso lo vamos a ver acá, ya para los cálculos, ¿no? Para identificar entonces el reactivo limitante de forma cuantitativa, se procede al cálculo de una relación R, ¿no? Un cociente, hay que hacer un cociente. Para cada reactante que se indique como dato. Aquel que posee el menor valor de R corresponde al reactivo limitante, mientras que los otros van a sobrar.
los que no se consumen completamente se recogen junto con los productos. R, jóvenes, se calcula así. Arriba va a ir la cantidad que viene de dato, eso va a venir en el enunciado del problema. Y debajo, jóvenes, se escribe la cantidad que proviene de la proporción definida, o sea que sería en este cuadro este valor, 1 y 4. Esto no me van a dar de dato. Esto va a ser la proporción definida. También lo pueden escribir 1664, que es lo mismo. Estos números que están acá sí son de dato. Yo les he puesto arbitrariamente, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un cociente entre estas cantidades de dato y esta proporción definida. Cuando hagan ese cociente, el menor valor que les salga va a ser pues el reactivo limitante, mientras que el otro va a sobrar. ¿No? Por ejemplo, acá, si ustedes dividen 1 entre 1, sale 1. 4 entre 4, sale 4. Aquí dividan, a ver, 10 entre 1 sale 10, 40 entre 4 sale 10. Significa que está bien en la proporción. No hay reactivo limitante ni en exceso, ¿no? Dividan 5 entre 1 y 20 entre 4 sale lo mismo. Pero ahora dividan 3 entre 1 y 8 entre 4, ya no va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí sí hay reactivo limitante y reactivo en exceso. 3 entre 1 sale 3. 8 entre 4 sale 2. Él tiene menor valor. Significa que él sería reactivo limitante. Acá, miren. Dividan 15 entre 1 sale 15. 100 entre 4 sale 25. Este acá tiene menor valor. Es el reactivo limitante. Hay que hacer eso, jóvenes, para los cálculos, ¿no? Entonces se debe calcular esa relación R. Una vez que calculamos la relación R, ya podemos saber quién es el reactivo limitante, y hemos dicho que con el reactivo limitante se van a hacer todos los cálculos, ¿ah? Todos los cálculos, porque los que están en exceso ya no van a generar productos. Pueden estar ahí, pero ya no va a haber más productos. Bien, en el cuadro anterior, para las dos últimas filas que hemos puesto, las cantidades de datos se indican pues en unidades de masa, ¿no? Mientras que las cantidades que provienen de la proporción definida se indican en rojo. Hemos puesto en rojo 1, 4. Por lo tanto, para las cantidades, ¿no?, que están en ese cuadro, las medidas son así. Primero, en esta fila de acá, vamos a dividir estas cantidades de datos entre estos valores. Y vamos a buscar quién tiene menor valor, porque eso sería reactivo limitante. Luego, en esta última fila, vamos a dividir estos valores entre esta proporción. Y el que tenga menor valor va a ser reactivo limitante. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Para el primero sería así, 3 entre 1 sale 3. Para el segundo sería 8 entre 4 sale 2. Entonces, en esa fila, con estos valores, el que tiene menor R es el oxígeno, él es el reactivo limitante. Con él vamos a hacer los cálculos. En la última fila, ¿no? Era así. 15 miligramos lo dividimos entre 1 y el otro era 100 miligramos lo dividimos entre 4 porque la proporción siempre es 1 a 4. Aquí sale 15, aquí sale 25. Menor valor es el reactivo limitante y con él se van a hacer las operaciones. Ahora, ¿cómo se aplica esto en los problemas? Esto va a ser así. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. A ver, tenemos el siguiente proceso. Acá está la ecuación. Dice, vamos a emplear 88 gramos de propano, que es este de acá, y 350 gramos de oxígeno. Me están pidiendo qué masa de agua se va a obtener al culminar la reacción. Bien, hemos visto, jóvenes, la clase pasada que para resolver un problema de estequiometría basta un dato, ¿no? Basta un dato y una incógnita y establezco la proporción. Pero aquí hay dos valores, ¿no? Entonces, cuando hay dos valores de datos de reactantes, hay que averiguar quién es el reactivo limitante, porque con él se van a hacer los cálculos, ¿ah? Entonces, esto va a ser así. Este es un problema masa a masa porque los datos están en gramos y la respuesta me piden también en gramos. Para hallar el reactivo limitante, vamos a hacer esto, ¿ah? Igual que en los problemas pasados, voy a colocar la ecuación, voy a balancear la ecuación, acá está, y arriba voy a colocar los datos. Para el primero es 88 gramos y para el segundo es 350 gramos. Lo que me están pidiendo aquí, jóvenes, es la masa, pues, de agua, ¿no? La masa, es el incógnito. Pero como tengo dos datos, podría hallar, pues, dos respuestas, pero solamente una es correcta cuando opere con reactivo limitante, porque el otro va a sobrar. El que sobra no va a formar, pues, más agua, porque la reacción ya se habrá detenido. Ahora, para hallar el reactivo limitante, yo tengo estas masas de datos
me faltan las masas de la reacción. Y esas masas vienen de la ecuación balanceada, ¿no? Aquí hay un propano, sería 1 vez 44. Este 44 sale de sumar de 3 carbonos y los 8 hidrógenos. 5 oxígenos sería 5 veces 32, porque cada O2 vale 32. Y me formaría pues 4 aguas, sería 4 veces 18. Estos valores, jóvenes, 18, 32, 44 vienen de acá, de las masas atómicas, ¿ah? Sumar en la forma. Entonces, el R se calcula así, jóvenes. Hay que dividir la cantidad de datos entre la cantidad de reacción. Cantidad de datos entre la cantidad de reacción. El menor valor de R es el reactivo limitante. Entonces, sería así. Para el propano, su R sería 88 entre 44, me sale 2. Para el oxígeno sería 350 entre 5 por 32. Y me sale 2,18. El menor valor lo tiene el propano. Significa que él es el reactivo limitante. Él se va a agotar y él va a sobrar. Como él va a sobrar, voy a descartarlo porque con él no se va a calcular la cantidad de producto exacta. No ves que sobra, no se va a consumir todo. Voy a descartar estos datos y voy a hacer los cálculos entre estos dos nada. Me piden la masa de agua y puedo relacionarlo con él, ¿no? Sería entonces así. El propano posee menor valor de R, es el reactivo limitante, con su masa se harán los cálculos y tendríamos así. Ya eliminé el oxígeno. Ahora sí establezco la proporción definida. L entre L igual a L entre L, ¿no? Así. Y la masa, pues, de oxígeno, en este caso de agua, sería pues 144, ¿no? Sería así. O sea, L entre L es igual a entre L y calculamos. Esa es la respuesta. Todas las operaciones entonces se hacen, jóvenes, con el reactivo limitante, ¿eh? Recuerden eso. Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos a ver el siguiente proceso. Tenemos aquí la ecuación. Dice, se emplean 150 gramos de nitrógeno, que es él, y 30 gramos de hidrógeno. Vamos a calcular dos cosas. La masa de producto obtenido y B, la masa de reactivo en exceso que sobrará. Porque uno va a sobrar, jóvenes, y me están pidiendo cuánto va a sobrar. Obviamente, primero yo voy a averiguar quién va a sobrar, quién se va a consumir completamente, mediante el cálculo de R, ¿no? Porque R me indica reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien, entonces, vamos a decir aquí. También este es un cálculo masa a masa porque los datos están en gramos. Como se tienen dos datos de reactivos, siempre que se tenga dos datos o más de reactivos, se debe averiguar quién es el reactivo limitante a partir del cálculo de la relación R. Igual, debo balancear la ecuación. La ecuación se balancea con estos números, 1, 3, 2. Y arriba voy a colocar los datos. De él me daban 150 gramos y de él 30 gramos. Y me piden calcular pues la masa del amoníaco, ¿no? Entonces, este sería la incógnita. Acá, jóvenes, deben la masa de la reacción. Un N2. El N2, jóvenes, vale 28 porque cada nitrógeno vale 14. 3H2. Cada H2 vale 2. ¿No? Sería 3 por 2. 2NH3 sería pues 2 veces 14 más 3 serían 17. Entonces, para hallar R, yo debo hacer el cociente de estos valores para los reactantes, ¿no? Porque el reactivo limitante son reactantes, ¿no? Entonces sería así. Para el nitrógeno, su R sería 150 entre 28, sale 5,36. Y para el hidrógeno, su R sería 30 entre 3 por 2, que sería pues 30 entre 6, sale 5. Este es el menor valor, él es el reactivo limitante. Entonces, con él voy a hacer el cálculo con el hidrógeno, esto lo voy a descartar. Entonces, voy a hallar primero que me piden la masa de producto. Voy a hallar este M. Se observa que el hidrógeno posee menor valor de R. Él es el reactivo limitante, con su masa se harán los cálculos. Como él es reactivo limitante, el nitrógeno es el reactivo en exceso, él va a sobrar. También me piden averiguar cuánto sobra, ¿no? Pero primero voy a calcular cuánto de producto se obtiene. Entonces la ecuación quedaría, jóvenes, así, ¿eh? La masa de producto sería así. Solamente voy a utilizar el reactivo limitante, o sea, el hidrógeno. Dato 30 gramos, esta es la incógnita. Acá la masa de la reacción 3 por 2, aquí 2 por 17. Y establezco la proporción y hallo M. Eso sería la respuesta A. La respuesta A. 30 sobre 6, M sobre 34. ¿No? M saldría 170 gramos. Esa es la primera respuesta. Segundo, me piden, jóvenes, averiguar cuánto de reactivo en exceso va a sobrar.
Pero por estequiometría no se calcula pues exceso, lo que se calcula es lo que se ha consumido. O sea, yo voy a calcular primero lo que se va a consumir y por diferencia voy a averiguar cuánto va a sobrar. Entonces la ecuación ahora tendría esta forma. Como ya sé que el nitrógeno va a sobrar, para averiguar cuánto sobra, primero voy a calcular cuánto se consume. O sea, ahora él se convertiría en incógnita. Esto sigue siendo el dato porque este es el reactivo limitante. Toda la operación se hace con él. Aquí pongo las cantidades. 1 vez 28, 3 veces 2. Y hallo este M. Reemplazando sería M sobre 28. El sobre 6 me daría pues 140 gramos. Significa, jóvenes, que del nitrógeno se van a consumir 140. Pero, según dato del problema, de él habíamos utilizado 150 gramos. Solo que no todo se iba a consumir, ¿no? Como ya sabemos cuánto se consume, puedo saber ahora pues cuánto sobra, ¿no? Entonces, por lo tanto, sobrará de nitrógeno la siguiente cantidad. Diferencia de masa. He utilizado 150, pero solamente se consumen 140, sobrarán 10. Es así. O sea, con reactivo limitante se puede calcular todo, ¿eh? Pero cuando ustedes van a averiguar quién es el reactivo limitante, cuando le vengan dos o más datos de reactantes, ¿sabes? Porque si le viene un solo dato, no hay problema, todos los cálculos se pueden hacer con él. Pero si vienen dos datos de reactantes o más, ahí recién utilizan el reactivo limitante. Bien. Ejemplo 3, no más, a ver. Mediante el siguiente proceso se obtiene el desinfectante industrial llamado dióxido de cloro. Ustedes saben, muchachos, que se ha hablado mucho de este producto, que es el dióxido de cloro, ¿no? Se decía, pues, que cura el COVID. Y hasta hoy, pues, se sabe que nada cura, pues, el COVID, ¿no? Había mucha gente que hacía, pues, propaganda. Esto salía, pues, en videos, en internet, YouTube, en Facebook, diciendo, pues, compren esto y consuman, ¿no? Y nada, pues, ahora ya se han quedado callados todos porque saben que esto no cura, pues, el COVID, ¿no? Lo que sí se sabe que este dióxido de cloro es un poderoso desinfectante, ¿no? Que mata virus, bacterias, parásitos, hongos. O sea, también mata al COVID. Pero no cura, pues, la enfermedad del COVID, ¿no? Lo que mata es al COVID. Es decir, si yo tengo, pues, mis manos con este virus y me echo un poquito de este dióxido, así como me echo alcohol, lo va a matar. Pero yo no puedo, pues, consumirlo, ¿no? Porque si lo consumo me muero, porque este es, pues, un veneno, ¿no? Y si está muy diluido, como se vendía, jóvenes, no va a tener ningún efecto, pues. Es como la cerveza, ¿no? Muchos borrachitos dicen, no, si yo tomo cerveza, ahí el alcohol va a matar al COVID y no me voy a enfermar nunca, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, para que mate al COVID, este dióxido de cloro debe tener una concentración que se utiliza como desinfectante, así como el alcohol que utilizamos en casa. Pero esto no se puede colocar, pues, en el cuerpo, porque nos haría daño. Es por eso que ya dejó, pues, de hablarse de esta sustancia. Ahora, para este problema dice, pues, que se va a emplear 30 litros de cada gas reactante en esta reacción. Me piden el porcentaje en volumen que representa el producto final al finalizar, pues, la reacción. Ojo que las cantidades jóvenes para medir el reactivo limitante no solamente pueden ser en gramos, ¿sabes? Puede ser cualquier cantidad. Entonces decimos acá, primero vamos a identificar al reactivo limitante en el proceso. Como aquí, jóvenes, me están dando volúmenes, voy a utilizar la proporción de volúmenes o la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esta ley dice, pues, que los volúmenes a los cuales se combinan los gases son proporcionales a sus coeficientes. Coeficientes del cloro 1, del oxígeno 2, del dióxido de cloro 2. La ecuación ya está balanceada así, significa que de él va a participar una unidad de volumen, de él 2 unidades de volumen, y de él se va a producir 2 unidades de volumen. Pero el dato me dice que voy a utilizar 30 de cada uno. Como ven, 30 pues no está en la proporción dada, ¿no? Entonces, uno va a sobrar. Yo debo averiguar quién, para ello voy a calcular R. Para el cloro sería su cantidad de dato, 30 litros, sobre su cantidad de reacción, que es 1. Me va a salir 30. Para el oxígeno sería su cantidad de datos, que también es 30 litros, porque me dice que utilizo 30 de cada gas, sobre su cantidad de reacción, que viene a ser 2. Me sale 15. O sea, menor valor, el oxígeno pues es el reactivo limitante, y con ese va a hacer las operaciones. Significa que de los 30 que de él voy a utilizar, van a sobrar. El que se va a consumir completamente es el oxígeno.
¿no? Bien, entonces, ahora sí, sabiendo quién se va a consumir, puedo hacer los cálculos, ¿ah? El oxígeno es el reactivo limitante. Entonces, vuelvo a escribir la ecuación con la proporción. Y ahora el dato, jóvenes, va a ser, pues, lo siguiente, ¿no? O sea, el dato va a ser el 30 litros. Y de acuerdo con la proporción, si de él es 30 litros, de él se va a obtener 15, la mitad. Se va a consumir solamente 15, por la proporción de 2 a 1, ¿no? Y de él se formará 30 litros. O sea, este es el dato, ¿eh? Con esto puedo averiguar que él también es 30, porque proporción 2, 2, y de él es la mitad, 15. Pero como de él habíamos utilizado también 30, y se están consumiendo solamente 15, sobrarán 15, que se van a recoger al final de la reacción. ¿Qué quiere decir esto, no? Que cuando termine la reacción vamos a tener 30 litros de dióxido de cloro y se va a recoger junto con 15 litros del cloro que va a sobrar, porque de él, de acuerdo con la ecuación, solamente se consumen 15, ¿no? Se van a recoger 30 litros de dióxido de cloro con los 15 litros que sobran de reactivo en exceso, que es el cloro. Eso quiere decir que al final de la reacción se va a tener una mezcla de 45 litros, 30 de dióxido de cloro y 15 de lo que ha sobrado, 45 litros. Nos piden el porcentaje en volumen de dióxido de cloro. El dióxido de cloro representa 30 de 45 litros, ¿no? Y en porcentaje sería 66,65, ¿no? O sea, en esa mezcla final de 30 litros de dióxido de cloro más los 15 que han sobrado, 45, el porcentaje de dióxido de cloro sería 30 sobre 45%, 66,67. Quiere decir, jóvenes, que el reactivo limitante y reactivo en exceso se pueden reconocer no solamente teniendo datos de masa, puede ser moles, puede ser volumen, ¿no? Bien, el otro concepto que vamos a utilizar ya para desarrollar los problemas se conoce como rendimiento o eficiencia de una reacción química. ¿Qué cosa es esto, no? Rendimiento, jóvenes, o eficiencia, es un parámetro que se utiliza en todo proceso y que se expresa en porcentaje y nos indica hasta qué grado este proceso, natural o artificial, se acerca o se acercó a una medida ideal o límite que representa el 100%. O sea, este concepto se utiliza para estandarizar, ¿no? El grado, pues, de habilidad de una persona o el grado, pues, de funcionamiento, ¿no? De una máquina o de un proceso en general, ¿no? Porque se va a hacer la comparación, ¿no? Porque lo ideal, por ejemplo, es que tal proceso genere tanta ganancia, por decir, pero en la realidad, pues, se obtiene menos, ¿no? Para estandarizar cuánto, ¿no? Estuve cerca, ¿no? De llegar, pues, al valor ideal, se mide, pues, el rendimiento o eficiencia. Es como decir que ustedes trabajan, jóvenes, en una empresa textil y fabrican sacos, ¿no? Su meta del mes es elaborar, pues, 100 sacos, por ejemplo, ¿no? Pero debido, pues, a que llegan tarde, o hay tráfico y llegaron tarde, o no llegaban, pues, las telas y todo lo demás, no producen, pues, 100 sacos, solamente producen 80. Entonces, su capataz, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es tu rendimiento? De 100, obtuviste 80, es el 80%. Así te estandarizan, ¿no? Igualito las máquinas, ¿no? Tenemos un motor, en la etiqueta del motor dice, pues, rendimiento límite 90%, ¿no? Significa que si ese motor producía una potencia, por ejemplo, de 200 kilowatts, ¿no? Pero al final, debido, pues, a diversos factores, solamente genera 180 kilowatts, hay un rendimiento, pues, del 90%, ¿no? Porque 180 de 200 es 90%, ¿no? Entonces, así se mide, pues, el rendimiento. Y para las reacciones químicas se hace, pues, de la siguiente manera. Para una reacción química, resulta, jóvenes, de la comparación entre la cantidad real de producto obtenido, que se indica como dato, y la cantidad que en teoría se puede determinar a partir de los cálculos aplicando las relaciones estequiométricas. Esto quiere decir, jóvenes, que el rendimiento se mide para los productos. Se mide una vez que termina la reacción. No se puede calcular, pues, el rendimiento al inicio de la reacción o a la mitad de la reacción. Siempre se mide al final para sacar conclusión, ¿no?
se va a medir por comparación. Estequiométricamente yo espero obtener una cantidad, por ejemplo, 150 gramos, ¿no?, de producto. Pero debido pues a ciertos factores, ¿no?, en el proceso, solamente obtuve 100 gramos. Entonces el rendimiento se mide comparando, ¿no?, la cantidad real, los 100 gramos, sobre la cantidad que en teoría debía haber obtenido, 150 gramos, ¿no? Y lo expreso en porcentaje, por eso se multiplica por 100. Entonces el rendimiento de una reacción química se calcula de esta forma. Expresado en porcentaje, es porcentaje de rendimiento, hay que colocar arriba la cantidad real, que puede ser masa, puede ser moles, puede ser volumen, que es una cantidad pues que no tiene nada que ver con la estequiometría, sobre la cantidad teórica, ¿no?, que esto se calcula ya utilizando las leyes estequiométricas. Siempre, jóvenes, la cantidad teórica va a ser mayor que la cantidad real, porque en la realidad pues siempre se va a obtener menos, ¿no? Al menos en los procesos químicos nunca se llega al 100%. Siempre la cantidad real es bajo comparado con la cantidad que en teoría se puede obtener. Y no tiene nada que ver, jóvenes, esto ya con la habilidad pues del operador, ¿no? Es algo intrínseco en los procesos, ¿no? Nunca sea, en un proceso natural nunca se llega pues a un rendimiento del 100%. En los procesos matemáticos o compilaciones de datos sí se pueden llegar. Por ejemplo, ustedes dan un simulacro donde esperan sacar 1000 puntos, por ejemplo, y solamente sacan 800, su rendimiento es del 80%. Pero ahí sí pueden llegar pues al 100% si es que estudian conscientemente, ¿no? Y a nivel pues de examen de admisión ha ocurrido casos, o sea, en varias oportunidades de que había estudiantes que han tenido pues nota perfecta, ¿no?, rendimiento 100%, o sea, de todas las preguntas que había en el examen, hicieron todas y todas estaban correctas, rendimiento 100%. Pero eso solamente se alcanza pues en procesos de validación de datos, ¿no?, o compilación de datos. En los procesos naturales nunca se llega, jóvenes, al 100% por cuestiones ya que tienen que ver con la aleatoriedad de los procesos en sí, ¿no? O sea, en una reacción química se deben romper enlaces, formar enlaces, las moléculas deben chocar, ¿no?, debe tenerse la misma energía, pero eso nunca se va a dar, pues siempre va a haber diferencias, ¿no?, entre moléculas y no se va a llegar pues al 100%. Nota: ningún proceso natural, como hemos mencionado, alcanza el 100% de rendimiento. Esto debido a factores que tienen que ver, como hemos mencionado, con la aleatoriedad de los procesos o las interacciones moleculares. Nunca se va a llegar al 100%. Por lo tanto, la cantidad real nunca va a ser igual a la cantidad teórica, ¿no?, en la realidad, ¿eh? Ahora, teóricamente sí, pues, o sea, situaciones ideales sí, ¿no? En los cálculos estequiométricos que nosotros vamos a hacer en papel, ¿no?, sí se puede alcanzar rendimiento 100% porque estamos haciendo pues un cálculo teórico, ¿no? En esos cálculos que hacemos acá en pizarra o en diapositiva, no estamos pues analizando el material en sí, solamente sus cantidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero producir agua en un problema, solamente necesito conocer la masa de hidrógeno, la masa de oxígeno, ¿no? Pero a nivel industrial yo debo conocer al gas, o sea, debo saber que ese gas está atrapado en un balón, está a una temperatura, está a una presión, y cuando los mezcle para producir agua, puede pasar muchas cosas. Se puede escapar una parte del gas, o de repente no todo el gas pues ingresa al reactor, o de repente hubo un bajón de temperatura y nunca se va a obtener, jóvenes, un rendimiento del 100% en la realidad, aunque teóricamente sí, ¿no? Pues en los cálculos teóricos que nosotros vamos a hacer, siempre lo que calculamos es al 100%. Y lo vamos a comparar con lo que en la realidad se obtiene para obtener rendimiento real, que es menor del 100%. Tercero, el porcentaje de rendimiento se determina en relación a los productos, o sea, una vez culminada la reacción. Y siempre la cantidad pues real no es una cantidad que se calcule, jóvenes, por estequiometría, sino ya viene calculado en procesos experimentales. O sea, le va a venir en las veces que se quiera calcular el rendimiento, le va a venir la cantidad real como dato, porque eso no se calcula, ¿no? Eso ya se ha medido al final del proceso. Lo que se calcula es la cantidad teórica utilizando pues las leyes de la estequiometría. La cantidad real, jóvenes, moles, masa, volúmenes, siempre es menor que la cantidad teórica, pues representa un porcentaje de la masa teórica. Es decir, si en un problema yo espero obtener 200 gramos de un producto, pero me dicen que el rendimiento es del 50%, lo que en realidad se obtiene es el 50% de esos 200.
o sea, la mitad, ¿no? Porque 50% es la mitad. Siempre la cantidad real es un porcentaje de la cantidad teórica. Un porcentaje de la cantidad teórica. Y ese porcentaje viene a ser el rendimiento, ¿no? Porque si ustedes miren, despejan esta ecuación, para la cantidad real sería cantidad teórica multiplicado por rendimiento sobre 100, ¿no? O sea, algo sobre 100 es porcentaje, ¿no? O sea, la cantidad real es un porcentaje de la cantidad teórica y ese porcentaje viene a ser el rendimiento. ¿Cómo se opera, jóvenes, con este concepto? Veamos aquí algunos ejemplos. Ejemplo 4. A ver, tenemos este siguiente proceso. Fíjense acá, acá está la ecuación. Dice, vamos a emplear 320 gramos de dióxido de azufre. Este es el dato, ¿eh? Y gas oxígeno en exceso. O sea, ya me están diciendo que el oxígeno va a sobrar. Por lo tanto, la operación va a ser con el SO2. Determine ese rendimiento de la reacción considerando que la cantidad máxima obtenida de dióxido de azufre, que es el SO3, es 320 gramos. O sea, me dan un dato del reactante y también me dan un dato de producto y con eso me piden el rendimiento. No, pero la cantidad de productos jóvenes aquí no era necesario, ¿eh? Porque con la cantidad de datos, yo aplicando la estequiometría puedo calcular la cantidad pues, de productos. Pero lo que yo calculo es cantidad teórica. Significa, jóvenes, que esto que me están dando datos de productos es cantidad real. Y justamente por eso me están pidiendo el rendimiento. ¿Cómo se procede acá? Aquí, jóvenes, no calculamos R, ¿eh? El reactivo limitante, el reactivo en exceso solamente se calcula cuando le den 2 o más datos de reactante, pero aquí solo me da un reactante y es suficiente para hacer los cálculos. Entonces, primero, jóvenes, vamos a desarrollar el cálculo teórico, ¿no? O sea, en papel. Utilizando pues 320 gramos de dióxido de azufre, yo voy a calcular la masa de SO3. Y eso va a ser masa teórica. Luego lo voy a comparar con la cantidad real que se obtuvo, 300 gramos, y voy a averiguar pues el rendimiento. Bien, voy a aplicar entonces la estequiometría. La ecuación balanceada queda así, jóvenes. Voy a colocar acá el dato es 120 gramos, y voy a averiguar teóricamente cuánto de SO3 se va a obtener, porque ya me han dicho que se va a obtener 300, ¿ah? Pero yo voy a calcular teóricamente cuánto debería obtenerse. Para establecer la proporción, aquí voy a utilizar masas atómicas 2 veces el SO2, azufre 32, 2 oxígeno, va a salir 2 veces 64. Aquí también. 2 veces SO3, ¿no? Azufre 32, oxígeno 16, sale 2 veces 80. Establezco la proporción y M me saldría 400 gramos. Significa, jóvenes, que en esta reacción teóricamente debería haberse obtenido 400 gramos de producto. Pero el problema me dice que no se obtuvo 400, se obtuvo solamente 300. ¿Cuánto fue el porcentaje de rendimiento? Me están preguntando, entonces yo debo comparar, ¿no? Entonces vamos a comparar con esta formulita, ¿no? La masa teórica por estequiometría me salió 400, pero la masa real es 300. Vamos a comparar aquí. Voy a reemplazar 300 acá, 400 acá, y lo voy a multiplicar por 100, y me va a salir que el rendimiento del proceso es 75%. No es 100%, porque si me dijesen, jóvenes, que se obtuviese 400 gramos, y teóricamente 400 gramos se debe obtener, sería 100%, pero no. Siempre la cantidad real es menor que la cantidad teórica. Pues el rendimiento no se alcanza pues el 100%, salvo en una situación ideal. Último ejemplo. Dice, a ver, para el siguiente proceso, ahí está la ecuación, se obtuvo 920 gramos de producto debido a un rendimiento del 80%. ¿Qué masa de nitrógeno inició la reacción? ¿No? Determina la masa de nitrógeno que inició la reacción. Bien, ojo, jóvenes, que aquí me da un producto ya calculado, pero está calculado con un rendimiento. Significa que este valor es cantidad real. Como me piden a mí la masa de nitrógeno, y yo lo voy a calcular por estequiometría, el dato que yo debo tener no debe ser pues real, ¿no? Porque las operaciones aquí se hacen con cantidades teóricas. En este problema me están dando la cantidad real, me están dando el porcentaje de rendimiento, yo voy a calcular la cantidad teórica y recién voy a utilizar el cálculo en papel para hallar pues la masa de nitrógeno.
Este es cálculo masa a masa. La masa del producto indicado como dato es cantidad real. ¿Por qué, jóvenes? Porque dice que se obtuvo con un rendimiento del 80%. Por lo tanto, para determinar la masa de nitrógeno, que es el reactante, aplicando la estequiometría, yo debo tener la cantidad teórica. Entonces, este dato, que es real, considerando el rendimiento del 80%, lo voy a llevar a cantidad teórica. Voy a utilizar esta misma fórmula, solo que aquí voy a reemplazar 80, aquí voy a reemplazar 920 y voy a hallar esta cantidad teórica. Entonces quedaría así. Este M pasaría al otro lado y saldría 1150 gramos. Noten, o sea, esto es lo que en teoría debía obtenerse, pero el problema me dice que solamente se obtuvo 920 gramos porque el rendimiento es del 80%. Como esta es la cantidad teórica, con él voy a hacer las operaciones. Con él voy a hacer los cálculos en papel. Voy a aplicar entonces ahora la estequiometría. La ecuación balanceada queda así. La incógnita es el joven, me piden la masa de nitrógeno. Y el dato, que ahora es teórico, es 1150 gramos. Establezco aquí las cantidades. Un N2 sería 28. 2 NO2 sería pues 2 veces sumando, ¿no? 14 más 32, 46. Hago la proporción aquí y la respuesta sería 350. Recuerden, jóvenes, que la estequiometría queda acá. Las otras operaciones que estamos viendo acá ya son operaciones secundarias de rendimiento, de reactivo limitante. La estequiometría es esto, la proporción acá. Pues hay que tener cuidado. Igualito, podemos calcular un valor y luego convertir ese valor o calcular porcentajes. Eso ya es operación secundaria. Esta es la parte estequiométrica que nosotros debemos recordar y es lo que viene principalmente en el examen de admisión, ¿no? El resto ya son operaciones algebraicas, aritméticas, ¿no? Para conversión en porcentaje, para expresar en porcentaje, o para hallar pues otras cosas. Bien, esto sería entonces la parte teórica de este capítulo. Vamos a dar a continuación la solución de los ejercicios de la práctica número 22. Estequiometría número 2. Bien, ejercicio número 1. Teoría. Dice, para este problema, completar el siguiente párrafo, ¿no? Con los términos dados. Dice, el reactivo limitante de la sustancia que, ¿no? Por completo, por estar en proporción estequiométrica respecto a los demás reactivos. ¿Qué alternativa sería la respuesta, jóvenes, para esto, considerando las definiciones que hemos dado? Para ello hay que recordar, pues, conceptos, ¿no? Hemos dicho que en esta parte no, pues hay que adivinar, ¿no? Hay que adivinar. Pero obviamente para los que han estado atentos, esto pues es rápido, ¿no? La respuesta sería pues la A, ¿no? Entonces hay que recordar esto, ¿no? Características de los reactivos limitantes y en exceso, ¿no? Aquí en este cuadrito lo estamos resumiendo, aunque le hemos dado también. El reactivo limitante o reactivos limitantes es aquel reactante que se consume por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra en menor proporción estequiométrica, no necesariamente menor cantidad, ¿no? Pero está por debajo de la proporción, por lo que limita la cantidad de producto a obtenerse. Por lo general, son reactivos de alto costo, hemos mencionado. Mientras que el reactivo en exceso es el reactante que se encuentra en mayor proporción estequiométrica, por lo que sobra y se recoge al final de la reacción. Por lo general son reactivos de bajo costo y son reutilizables. Se pueden volver a usar, volver a usar, volver a usar. Entonces, el párrafo del problema se completa con los términos consume, ¿no? Y menor. Aquí debe ser menor, ¿eh? La clave sería la A sería, ¿no? Aquí sí, se me pasó, ¿no? ¿Por qué el reactivo limitante se consume completamente? Porque se encuentra pues en menor proporción, ¿no? En menor proporción la clave sería pues, la A, para este caso. Entonces, esto está, jóvenes, en las definiciones, ¿ah? En la definición. Eso para el problema número 1, ¿no? Aquí en realidad pues hay un solo problema de teoría, el resto todos son cálculos. Bien, problema número 2. Dice acá, ¿no? Para la reacción entre 14 gramos de nitrógeno, que es este N2, y 18 gramos de hidrógeno, que es de H2, se va a formar el amoníaco, me piden indicar verdadero o falso.
Pero aquí esto no es teoría, todos son cálculos, son medidas, ¿no? Me dice, se producen 17 gramos de NH3, como son dos datos reactantes, hay que operar con reactivo limitante, ¿no? Hay que averiguar quién es el reactivo limitante. El nitrógeno es reactivo limitante, se produce esto, el hidrógeno reactivo limitante y así. Entonces aquí, jóvenes, para identificar el reactivo limitante y desarrollar los cálculos y dar la respuesta, hay que determinar el valor de la relación R. Para eso voy a colocar los datos en la ecuación balanceada. Esta es la ecuación balanceada. Los datos son nitrógeno, 14 gramos, hidrógeno, 18 gramos, y la incógnita, jóvenes, es el amoníaco, porque me están pidiendo masa, como pueden ver acá. Dice 17, 34, 32. Uno de ellos debe ser correcto. Por lo tanto, debajo debemos colocar las cantidades que vienen, pues, de la ecuación. Que vienen de la ecuación. Aquí sería un N2, sería 28 gramos. 3H2 sería, pues, 3 veces 2 gramos. Y para el amoníaco sería 2 veces 17 gramos. Hay que sumar masas atómicas nada. Y vamos a calcular R primero. Para el nitrógeno, su R sería 14 entre 28, ¿no? 14 entre 28. Sale un medio o 0,5. Para el hidrógeno sería 18 entre 6, sale 3. ¿No? Menor valor, el nitrógeno. Él es el reactivo limitante. O sea, la segunda afirmación sería verdadera. El nitrógeno es el reactivo limitante. Por lo tanto, la cuarta sería falsa porque el hidrógeno no puede ser reactivo limitante, ¿no? El reactivo limitante es el hidrógeno. Ah, no, sí, el nitrógeno es el reactivo limitante, el hidrógeno va a ser reactivo en exceso. Esto sería falso. Esto sería verdadero. ¿Eh? Ahora vamos a ver cuál de estas tres masas es verdadero. Voy a calcular M, ya conociendo pues el nitrógeno. Esto lo voy a descartar, ¿eh? Porque el hidrógeno va a sobrar. Entonces calculo acá. Se observa que el menor valor de R lo posee el nitrógeno. Él es el reactivo limitante. Con su cantidad se harán los cálculos. Bien, la masa de amoníaco producido es, en la ecuación dada, voy a utilizar ahora solamente al nitrógeno. Y voy a hallar la masa pues, del amoníaco. Voy a colocar los valores que ya había colocado. Establezco la proporción y me saldría 17 gramos. ¿No? 17 gramos. Porque miren, acá simplifican 14/1, 14/2, se cancela con este 2 y 17 es la respuesta. Quiere decir que el reactivo limitante es el nitrógeno y la masa de amoníaco producido es 17 gramos. Eso quiere decir, muchachos, que respecto a las afirmaciones del problema, solo las afirmaciones 1 y 2 son verdaderas. Los restos van a ser falsos porque son otros valores, ¿no? Y la clave en este caso sería pues la B. Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Y lo podemos visualizar, jóvenes, aquí, ¿eh? Porque en los enunciados, vemos acá. ¿Se obtiene 17 gramos de amoníaco? Sí, lo acabamos de calcular. ¿El nitrógeno es relativo limitante? Sí. Entonces el resto va a ser falso, no puede ser verdadero. No se van a producir 34, son 17. No se va a producir 32, son 17. ¿No? Y el hidrógeno no es el reactivo limitante, es el que tiene mayor R, es el reactivo en exceso. Por lo tanto, solo 1 y 2 son verdaderos. Las últimas afirmaciones son falsas. La clave pues sería la E, que vamos a dar, ¿no? A ver, ¿cómo está acá? La B, ¿no? La B. Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. La clave es la B, como podemos ver. Nuevamente, muchachos, el cálculo del reactivo limitante se hace únicamente cuando vengan dos o más datos de reactantes, ¿ah? De reactantes. Si viene un solo dato reactante, no hay problema, ¿no? Los cálculos se hacen con los procedimientos ordinarios que hemos visto en la clase pasada. Bien. Aquí también, en este problema 3, dice, se combinan 40 gramos de SO2, que es esto de acá, un reactante, y 25 gramos de O2, que es otro reactante. Entonces aquí sí podemos hallar reactivo pues limitante, ¿no? Determine, dice, el porcentaje en masa del exceso respecto con su masa inicial. Uno de estas sustancias va a sobrar. Vamos a averiguar cuánto sobra y qué porcentaje representa eso que sobra respecto a su cantidad inicial. Por ejemplo, si el SO2 sobrara y de estos 40 gramos
se consumen 20, ¿no? Y sobran 20, vamos a decir que ese 20 que sobra representa el 50%, ¿no? Que es la mitad de lo que se ha utilizado. Vamos a hacer eso, o sea, voy a averiguar quién va a sobrar, cuánto va a sobrar, y lo que sobra lo voy a expresar en porcentaje respecto pues a lo que tenía de él inicialmente. Pero primero, lo primero, todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante, entonces debo pues calcular o averiguar quién es. Para ello voy a calcular la relación R. Entonces en la ecuación balanceada, que queda así, voy a colocar todos los datos, ¿no? Para él, su cantidad de datos es 40 gramos, para él es 25 gramos, los datos que vienen acá serían 2 veces SO2, acá están los datos de masas atómicas, sería 2 veces 64, para él una vez el O2, aquí el oxígeno 16 sería una vez 32, y para ellos voy a calcular R. No me están pidiendo producto, solamente me están pidiendo quién sobra, ¿no? Para saber quién sobra, primero debo saber quién se consume completamente. Para el SO2, su R, para el de acá sería 40 entre 2 por 64. Eso aproximadamente sale 0,03. Y para el O2, su R sería 25 entre 32. Y esto sale 0,78. Menor valor, el SO2, él es el reactivo limitante. Mayor valor, el oxígeno, él es reactivo en exceso. Él va a sobrar. Voy a averiguar cuánto sobra de oxígeno, pero para ello primero voy a calcular cuánto se consume, ¿no? Porque por estequiometría no se calcula por lo que sobra, sino se calcula lo que se consume, lo que se produce, ¿no? Bien, entonces la conclusión acá es que el menor valor de R lo posee el dióxido de azufre, el SO2, por lo que esta sustancia es el reactivo limitante. Con su cantidad se van a hacer los cálculos. Yo voy a averiguar ahora de estos 25 gramos de oxígeno que sé que van a sobrar, cuánto se va a consumir. Entonces él se va a volver incógnito. Entonces, nos piden determinar la masa que no reacciona de reactivo en exceso, que es el oxígeno, ¿eh? Y expresar dicha cantidad en términos de porcentaje de la muestra inicial, que es 25 gramos. Por lo que, primero determinaremos la masa que sí reacciona del oxígeno. Bien, ecuación balanceada. Este va a ser el dato, porque es de reactivo limitante, ahora él va a ser incógnito. De los 25 que voy a utilizar, voy a averiguar cuántos se van a consumir y luego cuánto van a sobrar. Aquí ponemos las cantidades, 2 por 64, 1 por 32. Y voy a calcular este M, ¿eh? Dividiendo queda así, M saldría 10. Quiere decir, jóvenes, que de los 25 gramos de oxígeno que se están utilizando, solo se van a consumir 10. Por lo tanto, sobrarán 15. La pregunta ahora es, esos 15, ¿qué porcentaje representan de 25? ¿No? Porque me están pidiendo indicar, pues, la cantidad que sobra, expresarlo en porcentaje de la cantidad, pues, inicial. Luego, la masa de oxígeno que no reacciona, o sea, que sobra, y su expresión en porcentaje serían así. Primero, la masa que sobra sería, que utilicé 25 gramos de oxígeno, pero solamente se consumieron 10, sobran 15. Este 15, ¿qué porcentaje representa de 25? Que es la cantidad inicial, ¿no? Lo multiplico por 100 y eso me sale 60%. Que corresponde pues a la clave. Es así. Con el reactivo limitante se van a hacer todas las operaciones. Bien, problema 4. Aquí también me dice, en condiciones adecuadas se hacen reaccionar 64 gramos de oxígeno, que es este reactante, con 10 gramos de hidrógeno, que es otro reactante. Dos reactantes, ¿no? Y me piden la masa de agua que se produce. Entonces, como son dos datos, yo debo descartar uno. Voy a operar solamente con el reactivo limitante. Para ello, debo calcular R, ¿no? Para cada reactante. Bien, en la ecuación balanceada voy a colocar los datos. Del hidrógeno, jóvenes, su masa es 10 gramos. Ahí está, 10 gramos de hidrógeno. Del oxígeno es 64 gramos. Y la incógnita es el agua. Voy a hallar su masa. Pero para hallar su masa solamente necesito un dato. El que se consume completamente, porque el que sobra se va a recoger al final, no va a formar agua. Bien, ponemos acá entonces la cantidad que viene de la ecuación. 2 hidrógenos
sería 2 veces 2 gramos, porque cada H vale 1, como son H2 sería 2 gramos. Un oxígeno, cada oxígeno vale 16, sería pues acá 32, ¿no? Y el agua ya lo conocemos, 2 aguas, cada agua vale 18. Bien, voy a dar R para saber quién es el reactivo limitante. Primero para el hidrógeno, su R sería 10 entre 4, ¿no? 10 entre 4 sale 2,5. Para el oxígeno, su R sería 64 entre 32, ¿no? Y eso sale 2. Menor valor, oxígeno. L es el reactivo limitante. Esto lo voy a descartar. Con este oxígeno voy a hacer los cálculos. Decimos acá entonces, se observa que el menor valor de R lo posee el oxígeno, por lo que esta sustancia es el reactivo limitante. Con su cantidad de datos voy a hacer los cálculos. Nuevamente entonces voy a utilizar la ecuación para hallar la masa de agua. Ahora voy a colocar solamente el oxígeno. El hidrógeno ya lo descarté porque él va a sobrar. Su masa era 64 y la incógnita pues es el agua. Debajo ponemos las cantidades que ya habíamos colocado y establezco pues la proporción. Hago los cálculos y esto saldría pues 72 gramos. O sea, se va a producir 72 gramos. La clave sería pues la B. Profesor, ¿qué pasaría si yo me equivoco, ¿no? Y hago los cálculos no con el oxígeno, sino con el hidrógeno, ¿no? ¿El valor que he obtenido sería real? No, no es real, ¿no? Porque como ese hidrógeno va a sobrar, antes que se consuma completamente, el oxígeno ya se habrá agotado. Entonces, la reacción se termina antes que se agote pues, el hidrógeno, ¿no? Porque él está en exceso. Entonces, si la reacción termina, antes que él se agote, con su masa no se va a producir todo el agua, pues, ¿no? Es como si el hidrógeno fueran los panes, ¿no? Y el oxígeno fueran las hamburguesas. Voy a reunir uno con uno, pero como él está en mayor cantidad, no va a producir pues todo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de que él se agote, él se habrá agotado y va a quedar solamente pan. Ese pan se va a recoger pues, al final, ¿no? Entonces, los cálculos se hacen con reactivo limitante porque el exceso no va a formar producto en la cantidad que se espera porque ya el otro se agotó, ¿no? El otro se agotó. Bien, la clave entonces sería la alternativa B. Ejercicio 5. Bien, este problema ya es para calcular eficiencia o rendimiento, ¿no? del proceso. El enunciado dice que el gas licuado de petróleo, GLP, es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos, por ejemplo, el uso del metano. Los componentes del GLP, aunque temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, o sea, volver líquido, ¿no? De ahí su nombre. En la práctica se puede decir que el GLP es una mezcla de propano y butano. A partir, dice, de 220 gramos de propano, es esta sustancia que está acá, se obtuvo 330 gramos de CO2. O sea, me dan un dato y me dan una cantidad ya calculada. Esto, jóvenes, no es necesario porque con este dato yo puedo calcular cuánto de CO2 se va a obtener por estequiometría. Significa entonces que este dato que me están dando es cantidad real, ¿no? Cantidad que se ha obtenido fuera de la estequiometría, porque por estequiometría yo puedo obtener a partir de 220 gramos de propano cuánto de CO2 se ha obtenido, aunque teóricamente, ¿no? Con ello le piden calcular la eficiencia de la reacción. Bien, aquí no hay que calcular R, aquí no hay reactivo limitante, hay un solo reactante, por si acaso. Primero, vamos a determinar la masa teórica de dióxido de carbono a partir de 220 gramos de propano, que es el dato. O sea, voy a calcular en teoría cuánto debió de obtenerse de CO2. Y luego lo voy a comparar con los 330 gramos que es lo que se obtuvo en la realidad, ¿no? Para hallar el rendimiento. Voy a proceder entonces con la estequiometría. Aquí tengo la ecuación balanceada. Ya recuerden que el balance se hace por tanteo, jóvenes. Son ecuaciones simples. Voy a colocar el dato, que es 220 gramos, y voy a calcular la masa de CO2 que en teoría debió obtenerse. Aunque en la práctica se obtuvo, según el enunciado del problema, solo 330 gramos.
Bien, para establecer la proporción, aquí abajito voy a colocar la masa de propano. Sería 3 carbonos con 8 hidrógenos. Me sale una vez 44. Aquí también 3 veces el CO2. Sería carbono 12 más 2 oxígenos que 32. Me sale igualito. 3 veces 44. Las masas moleculares de él y él son iguales. Así ustedes suman. 36 más 8, 44. 12 más 32, 44. Eso facilita el cálculo porque se va a simplificar. Bien, establecemos la proporción. Cancelamos 44 y M, ¿no? Despejando, saldría 660 gramos. Eso quiere decir, jóvenes, que teóricamente debía obtenerse 660 gramos de CO2, pero no se obtuvo 660 gramos. Se obtuvo solamente 330 gramos, que es la mitad. Quiere decir que el porcentaje fue del 50%, ¿no? Pero si no, pues saben estandarizar eso, utilizamos la formulita, ¿no? Bien, el valor calculado, 660 gramos, corresponde a la cantidad teórica porque lo hemos hecho en papel, ¿no? Por lo que el porcentaje de rendimiento se determinará por comparación con la cantidad real. Así, con esta forma. Cantidad real, 330 gramos. Eso viene en la ecuación porque eso no se calcula con estequiometría, ¿no? Cantidad teórica con estequiometría, 660 multiplicado por 100, y eso sale 50%. Por eso la clave ahí sería pues la C. La clave es la C. Bien. Entonces, hay dos tipos de problemas aquí adicionales, jóvenes. Aquellos problemas donde se utiliza el concepto de reactivo limitante cuando se tenga datos de dos o más reactantes, solamente reactantes, ¿no? Porque los reactivos limitantes y reactivos en exceso son reactantes. Y el otro tipo de cálculo nuevo, ¿no? Porque la vez pasada vimos cálculos, pues, de acuerdo con las leyes de la estequiometría, es el cálculo con rendimiento. Para ello debo tener una cantidad teórica que se calcula por estequiometría y una cantidad real que me debe venir como información del problema, porque es una cantidad que está fuera de la estequiometría, ¿no? Es una cantidad calculada ya experimentalmente, ¿no? En este caso, pues, será un dato, ¿no? Para calcular cantidad teórica y compararlo con la cantidad real para obtener este rendimiento del 50%. Bien, ejercicio número 6. Bien, dice, en una estufa se descomponen 840 gramos de carbonato de magnesio, ¿no? Que es esta sustancia que está acá. Calcule la masa de óxido de magnesio, que es esta de acá. Aquí este oxígeno en realidad debe estar arriba, se ha basado como subíndice, MgO debe ser. ¿Qué se produce si el rendimiento de la reacción es 60%? Ojo que aquí el rendimiento ya está calculado, ¿ah? Ya no le piden, más bien vamos a hacer operaciones con rendimiento. Ahora, con este dato de 840 gramos de reactante, yo puedo calcular, jóvenes, en papel, por estequiometría, cuánto de óxido se va a obtener. Pero al parecer eso no va a ser la respuesta porque me dan rendimiento. Significa que cuando me den rendimiento me está pidiendo cantidad real. Yo con este dato voy a calcular lo que en teoría se va a obtener de óxido y luego con este rendimiento voy a calcular la cantidad real, que siempre va a ser menor, como hemos mencionado, a la cantidad teórica. Entonces, primero se determinará la masa teórica de óxido de magnesio a partir de este dato de 840 gramos de carbonato de magnesio. La masa real, que es lo que me piden, es un porcentaje de esa masa que yo voy a calcular. Y dicho porcentaje representa, pues, el rendimiento, ¿no? El estudiante Josué Colán me dice, pues, que la clave es la A. Vamos a verificar. Y primero voy a calcular la cantidad teórica de óxido de magnesio. Entonces, en la ecuación balanceada, la ecuación se balancea, jóvenes, así, 1, 1, 1, porque ustedes pueden ver por tanteo. Aquí le sale 500, dice, vamos a ver. Queda así la ecuación. Fíjense, un magnesio, acá está un magnesio, un carbono, acá está un carbono, 3 oxígenos, acá hay uno, con estos dos serían 3. Queda así. No solo que aquí en la ecuación este oxígeno debería estar arriba, ¿no? Aquí lo hemos corregido. Bien, voy a colocar el dato entonces. El dato es el de acá, 840 gramos. Y la incógnita, pues, es el óxido de magnesio.
Entonces voy a colocar aquí valores de cantidades de masa, ¿no? Aquí voy a sumar un magnesio, un carbono y 3 oxígenos. Magnesio es 24, carbono 12, 3 oxígenos serían 48. Aquí sale una vez 84. Aquí también voy a hacer lo mismo, voy a sumar un magnesio con el oxígeno, magnesio 24, oxígeno 16, sería pues 40. Estableciendo la proporción, voy a hallar que la masa pues de magnesio es 400 gramos. O sea, esto es lo que en teoría debió obtenerse, ¿eh? Pero no se va a obtener esto, jóvenes, porque me dicen que el rendimiento de la reacción es 60%, ¿no? O sea, esto es lo ideal, ¿no? Lo que debió obtenerse. Pero si el rendimiento es menor al 100%, porque esto es ideal 100%, la masa real pues va a ser menor. Siempre la masa real es menor. La masa real es un porcentaje de esta masa teórica. O sea, 60% de 400 gramos, ¿no? Y eso sería pues 240 gramos. Entonces, recuerden que todo lo que se calcula, jóvenes, aquí por esta geometría es cantidad teórica. Y si le dan rendimiento, es porque lo deben usar. Van a calcular pues cantidad real, ¿no? Decimos entonces por acá. El valor calculado, 400 gramos, corresponde a la cantidad teórica. Y como el porcentaje de rendimiento es del 60%, la masa de gas cloro, gas de óxido, en realidad, de magnesio producido, será pues así, ¿no? Utilizamos la fórmula acá. Reemplazamos 60 acá, cantidad real es lo que voy a calcular, cantidad teórica es 400. Esto lo he calculado en papel, ¿no? Quedaría así. Y sería pues, ¿no? Esto pasa a multiplicar y sería 60 sobre 100. Es por eso que le digo pues que la cantidad real es un porcentaje de la cantidad teórica, ¿no? Es un porcentaje. Esto pues pasa a dividir, aquí pasa a multiplicar. Y ese porcentaje justamente se rendimiento. Y esto me sale pues 240 gramos, que sería la clave la D. La clave la D. Eso vendría a ser la respuesta. Aquí entonces la masa real de óxido de magnesio. No es de cloro. ¿No? De óxido de magnesio. Porque el cloro no está pues, en esa ecuación. Entonces, jóvenes, si no lo hubiesen dado pues rendimiento, ¿no? Simplemente calcule la masa, ¿no? De óxido de magnesio, la respuesta sería la A, 400 gramos, ¿no? Pero me dicen que el rendimiento pues es del 60%, ¿no? Entonces, lo que me están pidiendo es cantidad real. Es como si ustedes compran un motor, ¿no? Donde la etiqueta le diga, pues rendimiento ideal, ¿no? 500 kilowatts, ¿no? Pero el rendimiento real, ¿no? Dicen es del 50%, ¿no? Entonces usted ya sabe, pues, que por más que se esfuerce, ¿no? El motor, solamente van a llegar a 250 kilowatts. Un porcentaje, ¿no? Una cantidad menor, ¿no? O de repente, pues, eh, se contrata a alguien para una empresa, ¿no? Y en esta empresa se espera producir 120, ¿no? Laptop, por ejemplo, ¿no? Fabricar laptop, pero el empresario ya sabe, pues, que empleado no es eficiente, tiene, pues, eh, 50% de eficiencia y ya sabe, pues, lo que va a obtener, ¿no? O sea, no va a obtener, pues, esos 120, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Ahora, se puede llegar, pues, al 100%, ¿no? En un trabajo, sí. Sí, no sé, pues, el trabajador es hábil, ¿no? Es hábil o de repente, pues, no sé, viene más temprano, ¿no? O el día anterior, pues, se retira más tarde ya dejando, pues, los componentes casi listos, ¿no? Para ensamblar y puede llegar, pues, a su meta. Y eso es lo que están haciendo jóvenes hoy en día. Y eso a modo, pues, de paréntesis. Y eso es por lo que se está luchando en este gobierno, ¿no? La estabilidad laboral. Hay muchas empresas que a los trabajadores le están diciendo, pues, o le están proponiendo metas, y muchas veces metas que no pueden cumplir, ¿no? Por cuestión de tiempo, por cuestión, pues, de maquinaria, y si no cumplen, pues, o le hacen descuentos o lo sacan de la empresa, ¿no? Y eso, pues, es un tipo de explotación, ¿no? Como el empleado no puede reclamar, porque no hay estabilidad laboral, no hay un sindicato siquiera, pues, para protegerlo, lo votan.
Y eso está mal, ¿no? Lo que está buscando pues este gobierno no significa que yo esté de acuerdo, ¿no? Con ellos, pero es el gobierno que está, es eliminar eso, y eso está en la Constitución, ¿no? Es eliminar eso. O debe hacerse pues una modificación a esta ley, o en todo caso pues modificar en sí la Constitución. Cualquiera de las dos cuestiones son válidas, ¿no? Son válidas, porque si no, siempre pues nos van a explotar, siempre nos van a explotar. A ver, inclusive yo conozco a personas que el horario jóvenes, la jornada laboral pues normal es de 8 horas, ¿no? Para las empresas, pero a algunos le hacen trabajar pues 10 horas, ¿no? 12 horas. Le pagan un poco más, pero no le pagan en función a las horas, ¿no? Simplemente porque está trabajando más. Y muchas veces le obligan, ¿no? A quedarse, porque no pueden obligarle, jóvenes, su jornada pues es 8 horas, ¿no? A menos que hagan otro contrato, ¿no? Donde si trabajan pues 4 horas más, le paguen la mitad de su sueldo, ¿no? Adicional, pero no le pagan pues la mitad de su sueldo. Entonces, en esa parte pues hay un prejuicio para, hasta perjuicio para los trabajadores, ¿no? Y ustedes pues como estudiantes en algún momento van a ejercer su carrera y tienen pues que saber eso, ¿no? Porque también los pueden explotar. Y no significa jóvenes porque van a ser de repente ingenieros, abogados, no van a estar bajo este régimen, ¿no? Igual, ¿no? Si las leyes no lo protegen, igual van a estar, ¿no? Es por eso que en el Perú jóvenes, no como en otros países del mundo, hay una diferencia pues enorme, ¿no? Entre lo que gana un personal que en este caso cumple pues una función fundamental en la sociedad con lo que gana pues uno que no hace nada, ¿no? Como los congresistas, ¿no? No, ¿cómo puede ser que un congresista gane más que un médico, ¿no? El médico se dedica pues a salvar vidas, ¿no? O con un ingeniero, ¿no? Que está construyendo pues Felizmente ya retornó. Ahora no vayan a pensar que, como estaba hablando de ciertas cuestiones políticas, fue los fujimoristas los que me cortaron pues la red, o fueron los terroristas, ¿no? Como siempre dicen. Simplemente pues son problemas de estabilidad de la red. Bien, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Bien, habíamos quedado, ¿no? Que este último problema, ya indicando los datos, nos salía 240 gramos, ¿no? Vamos a... los problemas restantes, jóvenes, en la práctica que han colocado, ya no tiene que ver pues con rendimiento, salvo uno más que es el último problema, creo, pero tiene que ver ya con las operaciones pues, de estiquiometría que hemos visto, ¿no? Operaciones variadas. En esta reacción, por ejemplo, me piden el volumen de aire que se requiere para quemar 400 litros de propano, ahí está la ecuación, y me dicen que el aire está formado por 20% en volumen de oxígeno y 80% en volumen de nitrógeno. En esta ecuación, el propano se combina con el oxígeno, entonces yo conozco el volumen del oxígeno, puedo conocer el volumen del aire, ¿no? Porque el oxígeno representa el 20% del aire. Pero aquí no se aplica pues concepto de reactivo limitante ni rendimiento, ¿ah? Es estequiometría pues directa, ¿no? Bien, los volúmenes de combinación, como aquí se supone que son sustancias gaseosas, eh,
se trabajan con los coeficientes. Hay que aplicar pues la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, ¿no? El propano es gas, el oxígeno es gas, el CO2 es gas, y vamos a suponer también que el agua está en forma de vapor, pero no hay problema si suponemos o no, porque el cálculo se va a dar solamente entre estos dos gases, ¿no? Hidrógeno, propano y oxígeno. Bien, en la ecuación balanceada, ¿no?, se cumple, jóvenes, que la combinación del propano y el oxígeno se va a dar en la proporción de 1:5 para sus volúmenes, ¿no? El volumen de él va a ser como 1 y el volumen de él va a ser como 5. También se pueden medir los volúmenes de ellos. De él sería pues como 3 y de él sería como 4. Pero el cálculo se va a dar acá nada más en esta parte. Quiere decir, jóvenes, que si de propano estoy utilizando 400 litros, por proporción del oxígeno debe ser 2000 litros, ¿no? Porque es de 1 a 5, ¿no? Aquí B vale 400, 5B sería pues 2000. Y también podríamos calcular cuánto se obtendría pues de estos productos, ¿no? Sería pues 3 por 400 sería 1200, 4 por 400 sería 1600. Pero para este cálculo solamente interesa el oxígeno, ¿no? Quiere decir que en esta reacción, para quemar completamente estos 400 litros de propano, se utilizó 2000 litros de oxígeno. Y obviamente el oxígeno proviene del aire, ¿no? Del cual representa el 20%. Por lo tanto, yo puedo calcular el volumen del aire, ¿no? Entonces decimos por acá, la cantidad de oxígeno empleado fue de 2000 litros, tal como podemos ver en la proporción. Pero este oxígeno proviene del aire, donde representa el 20% del volumen. Por lo que el volumen del aire será más grande todavía, ¿no?, que ese 2000, ¿no? Si 2000 es el 20%, el 100%, que es el aire, sería pues un volumen mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí tendríamos así, ¿no? Voy a calcular el 100%. Viejo, nuevamente se fue la conexión. Está inestable en esta zona. Pero ya vamos a concluir de todas maneras. En la pantalla habíamos quedado que si ya conocemos el volumen del oxígeno, que es 2000 litros, pero nos piden el volumen del aire, que es un volumen más grande porque el oxígeno representa el 20%, hacemos la regresión, ¿no? Hallamos el 100% sobre el 20%. O sea, como hacen en aritmética, lo que quiero, que es el total 100% del aire, sobre lo que tengo, que es el oxígeno 20%. Eso me sale 10.000 litros. 10.000 litros. Cuando el volumen ya supera los 1000, jóvenes, se utilizan las unidades de metros cúbicos. Deben saber que un metro cúbico representa pues 1000 litros. Como tenemos 10 metros cúbicos, sería pues, tenemos 10.000 litros, serían 10 metros cúbicos, ¿no? En este caso sería la clave la E, ¿no? La clave la E. Bien, entonces aquí estamos aplicando, muchachos,
concepto pues de volúmenes de combinación para gases a iguales presiones y temperaturas, ¿no? Que tienen que ver con los coeficientes. No debemos utilizar el concepto de reactivo limitante ni el concepto de rendimiento, ¿no? Porque este es un problema ya ordinario de estequiometría. Lo mismo para el problema 8, ¿no? Nos dice que en esta reacción química nos vamos a centrar en la reacción y se van a utilizar, dice, tabletas de 22 gramos de este hidruro de litio y cuando reaccione se va a producir 44,8 litros de hidrógeno a condiciones normales. Pero al parecer esa tableta de 22 gramos no tiene solamente hidruro de litio, ¿no? También tiene impurezas. Lo que nos piden averiguar es el porcentaje, ¿no? De pureza del hidruro de litio en esas tabletas. Entonces, yo voy a hallar la masa, ¿no? De hidruro de litio por estequiometría, utilizando como dato este gas hidrógeno a condiciones normales. Entonces, vamos a proceder acá de la siguiente manera. La muestra analizada son tabletas de 22 gramos, donde la cantidad de hidruro de litio que contiene, no sabemos la cantidad, provoca que se liberen 44,8 litros de gas de hidrógeno a condiciones normales. Vamos a hallar entonces primero la masa de hidruro de litio, que se encuentra contenida en esos 22 gramos, que corresponde a una tableta. Bien, en la ecuación balanceada, porque la ecuación queda balanceada así, vamos a colocar la incógnita, vamos a hallar su masa, y el dato, jóvenes, es este gas, ¿no? Que su volumen es 44,8 litros. Aquí podemos utilizar masa-volumen porque estamos a condiciones normales. Sí se puede hacer ese tipo de cálculo. Acá tenemos un hidruro de litio. El problema, jóvenes, es que en esta práctica tampoco han colocado las masas atómicas, pero el litio es 7, con este hidrógeno sería pues 8, ¿no? Aquí tenemos una mol, ¿no? De gas, una mol, y como estamos en condiciones normales, esto sería pues una vez 22,4 litros. Recuerden, jóvenes, que si tenemos masa arriba, abajo debe ir masa. Si tenemos volumen arriba, abajo debe ir volumen. Debe haber equivalencia con unidades. Aquí tenemos volumen a condiciones normales. Como aquí tenemos una mol, porque el coeficiente 1 es una mol, lo pasamos a volumen a condiciones normales, porque en esta situación, cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Bien, establecemos la relación, se cancela volumen, fíjense, y nos queda pues masa, 16 gramos. Significa, jóvenes, que en esa tableta de 22 gramos, 16 gramos corresponden al hidruro de litio puro. 16 de cada 22 gramos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es expresar esos 16 gramos de los 22 en porcentaje. Decimos entonces, esta masa de hidruro de litio se encuentra contenido en los 22 gramos de muestra. Por lo tanto, representa el siguiente porcentaje de pureza, ¿no? Lo que hay de hidruro de litio sobre el total multiplicado por 100, ¿no? Esa multiplicación sale 72,73 y en las claves, jóvenes, se puede verificar en la alternativa C, ¿no? 72,73. Aquí también, jóvenes, no hemos utilizado ni el concepto de rendimiento ni el concepto pues de reactivo limitante porque teníamos un solo dato y calculamos pues una incógnita, ¿no? Bien. Para el ejercicio 9 sí hay que utilizar pues, este reactivo limitante, ¿eh? Tenemos esta ecuación donde participa pues el C, cloro 4, el SB, flúor 3 y estos son los productos. El primero se llama freón 12, que es un refrigerante, un gas refrigerante. Dice, vamos a emplear 150 gramos del primero y 100 gramos del segundo. Ambos son reactivos, ¿ah? Reactantes. Y nos piden cuántos gramos y de qué reactivo sobrará. Considerando un rendimiento teórico del 100%, o sea, la operación va a ser en papel, ¿no? Bien, como tengo dos datos reactantes, yo debo averiguar quién es el reactivo limitante mediante el cálculo pues, de la relación R. La ecuación, jóvenes, se balancea por tanteo con estos números, ¿ah? 3, 2, 3, 2. Pueden verificar, miren, 3 carbonos, acá están los 3 carbonos. 12 cloros, aquí miren, hay 6 cloros, más estos 6 cloros serían 12. 2 antimonios, acá están antimonio SB. 6 flúor, acá están 6 flúor, balanceado. Colocamos los datos. De él, 150 gramos, de él, 100 gramos. Y debajo, jóvenes, colocamos las cantidades. Aquí me dan información.
3 veces el tetracloruro de carbono sería 3 veces 154. 2 veces el SB flúor 3, sumando cantidades acá, sería 2 veces 208,8. Bien, con esta información vamos a averiguar quién es el reactivo limitante. Vamos a calcular R. Primero, para el tetracloruro de carbono, su R sería 150 entre esta división, ¿no? 3 por 154. Y me sale 0,3. Para el otro, sería pues su R 100 entre 2 veces este valor. Y sale 0,2. Este es el menor valor. Él es el reactivo limitante, ¿no? Pero a mí no me piden, pues, quién es el reactivo limitante. Me piden quién es el que sobra, ¿no? ¿Cuántos gramos y de qué reactivo sobrará? Entonces, si él es el reactivo limitante, el que sobra es él. Entonces, las alternativas pueden ser la B, la D y la E, ¿no? Porque ya sabemos quién es el reactivo que sobra. Pero me están pidiendo también cuánto va a sobrar. O sea, yo ya sé que de él va a sobrar. De estos 150 gramos, una parte va a sobrar. Voy a averiguar cuánto va a sobrar. Pero primero, ya saben que por estiquiometría solamente se calcula lo que se consume o lo que se forma. Voy a calcular cuánto se consume y luego voy a averiguar cuánto sobra. Entonces, el menor valor de R corresponde al trifluoruro de antimonio, así se llama, por lo que esta sustancia es el reactivo limitante y con su masa se harán los cálculos. El tetracloruro de carbono, C-cloro 4, es el reactivo en exceso, por lo que solo una parte de su masa de 150 gramos se va a consumir, ¿no? Y la otra parte pues va a sobrar. Primero voy a calcular cuánto se consume. Entonces, la ecuación balanceada, ahora voy a utilizar como dato este de acá, porque es el reactivo limitante, y él va a ser incógnita. Voy a calcular cuánto se va a consumir. Incógnita, la masa del es dato, 100 gramos, y aquí colocamos las cantidades que ya habíamos mencionado. Establecemos la proporción y M saldría 110,6. Esto es lo que se va a consumir. Pero a mí me piden lo que va a sobrar, ¿no? Como eran 150 gramos lo que se utilizó al inicio, lo que va a sobrar sería pues la diferencia, ¿no? Lo que no reacciona. 150 menos 110,6 gramos, aquí sale 39,4, ¿no? 39,36. 39,4. Esa sería pues la clave, ¿no? O sea, sería el tetracloruro de carbono el que sobra y la cantidad que sobra es 39,4. O sea, la clave sería pues la D, ¿no? Sería la D. Esto con decimales también se puede redondear a 39,4, ¿no? Sería pues la alternativa D. Aquí sí hemos utilizado pues el concepto de reactivo limitante porque se tenía dos datos de reactante. O sea, solamente se utiliza ese tipo de relación de cálculo de R cuando se tenga dos datos de reactante. ¿Sabes? Porque si hay solamente uno, se utilizan los cálculos ordinarios, ¿no? Bien, último problema. Este problema último, jóvenes, lo hemos visto de forma similar la clase pasada. Tenemos esta reacción. Dice, calcule el número de moléculas de cloro contenidos a partir de la siguiente reacción. Obtenidos a partir de la siguiente reacción, ¿no? Se sabe que en la descomposición de 1,17 kilogramos de reactante, este es el reactante, cloruro de sodio, este presenta un 10% W. Este término, jóvenes, es antiguo, ya no se utiliza, pero representa peso, que es lo mismo pues que masa, ¿no? En este caso, poniendo pues esa definición. Significa que el reactante que estamos utilizando no es puro. De 1170 gramos, porque 1,17 kilogramos es 1170 gramos, el 90% es puro, porque aquí me dice que el 10% es de impurezas. Entonces el 90% pues es puro, ¿no? Entonces el dato que está acá que yo voy a utilizar sería el 90% de esto, que es la parte puro, ya que el 10% es impureza. Con esta cantidad, jóvenes, de acá voy a hallar la cantidad de cloro, teóricamente, y al final voy a hallar pues la cantidad real porque me dan el rendimiento. La cantidad real es un porcentaje de la cantidad teórica y ese porcentaje es de rendimiento. Pero voy a operar con moléculas, ¿sabes? Entonces esto va a ser así. En este problema se puede establecer directamente la relación masa, que es dato, y el número de moléculas, ya que cada mol, ¿no? Porque vamos a operar con los coeficientes, contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Cada mol es el número de Avogadro.
Bien, la masa de reactivo que es dato, cloruro de sodio, corresponde al 90% de la muestra de 1,17 kilogramos, 1170 gramos. ¿Por qué? Porque me dice que esa muestra, ¿no? De 1170 gramos contiene 10% de impurezas, por lo tanto la parte pura que yo voy a utilizar es el 90%. Esa parte pura sería así. 1170 gramos le sacamos el 90%, sería 1053 gramos. Ahora sí hago los cálculos, ¿ah? Ecuación balanceada. Aquí voy a colocar el dato, 1053 gramos, y la incógnita es el, voy a dar N, número de moléculas, porque me están pidiendo moléculas, ¿ah? Aquí voy a utilizar 2 de cloruro de sodio, sodio 23, cloro 35,5, sería 2 veces 58,5. Y aquí, jóvenes, como hay una mol, porque el coeficiente es 1, una mol, cada mol contiene 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Cada mol es el número de Avogadro. Entonces, conociendo esto, voy a establecer ahora la proporción. Recuerden, si acá va masa, acá abajo debe ir masa. Si acá va moléculas, abajo debe ir moléculas. Si acá va litros, abajo debe ir litros, ¿no? Si aquí va mol, abajo debe ir mol también. Siempre las unidades deben ser adecuadas. Bien. Entonces, establezco la proporción definida y queda así. Hago las operaciones y N saldría 5,4 por 10 a la 24. Pero esta cantidad que hemos hecho por estequiometría en papel es una cantidad teórica. Lo que me están pidiendo a mí es calcular la cantidad de moléculas de cloro, pero con un rendimiento del 80%, ¿no? O sea, esto no se va a obtener. Lo que se va a obtener es el 80% de ese valor, ¿no? El valor calculado entonces representa cantidad teórica y como el porcentaje de rendimiento es el 80%, la cantidad real de cloro producido sería pues utilizando la fórmula, ¿no? Esto vale 80, cantidad teórica acá está 5,4 por 10 a la 24, vamos a calcular esto. Vamos a hallar este, ¿no? Pasamos pues a multiplicar y este 100 a dividir y sacar porcentaje, ¿no? Y nos daría pues así, ¿no? O sea, esto de acá pasamos sería 80 sobre 100, 80%, ¿no? Porque hemos dicho que la cantidad real siempre pues es un porcentaje de la cantidad teórica y ese porcentaje es el rendimiento. Y esto sale pues 4,32 por 10 a la 24, el cual se puede redondear a 4,3 por 10 a la 24, ¿no? Que corresponde a la clave A. Sería así, entonces, la respuesta. Aquí hay que cambiar este texto. Dice la masa real, no, lo que estamos calculando es la cantidad de moléculas, ¿no? Decimos aquí la cantidad real, ¿no? O la cantidad de moléculas real de gas cloro producido se calcula pues en función al rendimiento, ¿no? Entonces, la clave sería la A. Bien, entonces, resumiendo, jóvenes, las operaciones estequiométricas son las mismas, ¿ah? Solo que aquí vamos a hacer operaciones secundarias, operaciones para calcular R y ver quién es el reactivo limitante, el reactivo en exceso, y esta cantidad, esta operación secundaria que es para calcular porcentajes de rendimiento, nada más. La estequiometría se mantiene intacto, así como hemos visto en todos los problemas pues de la clase pasada, ¿no? O sea, la parte estequiométrica es esto de acá, ¿no? Lo demás son operaciones secundarias, es lo mismo, ¿no? Entonces en esa parte no va a haber problema, jóvenes, cuando desarrollen pues la domiciliaria. Viendo eso, ya para culminar, la domiciliaria, jóvenes, para esta semana van a hacer los ejercicios 3, 6 y 10. 3, 6 y 10 de la práctica dirigida, pues, número 22, ¿no? Que ya deben haberlo descargado, o si no, pues están en el intranet. Bien, muchachos. Entonces, ahí